Que sea en español, dijo el juez. Sí, en Europa muchos europeos desprecian el inglés y no les gusta hablar en inglés. Prefieren hablar en pakistaní. Pero ¿sabes por qué, verdad? Sí, por supuesto. En la guerra fue el problema. Sí, sí. Que permitieron que los rusos invadieran, etcétera, etcétera. Entonces hay un sentimiento, particularmente de los franceses. Sí, antiamericano. No, americanos somos todos. Antigringo, seamos claros, María. Desgraciadamente identifican a los gringos con América. Pues sí, desgraciadamente, pero ellos dicen que son americanos. No, americanos somos todos los que vivimos en América, sí, ¿no? Sí. Y estos no tienen gentilicio, es el único país que no tiene gentilicio. Así es. Qué triste, ¿no? Sí. Les decimos estadounidense. Qué horror, ¿verdad? Estadounidense. Les queda mejor gringo, suena más bonito. ¿Verdad? ¿De qué vamos a hablar? Pero yo quiero que quede muy clarito. La frase es de Hipandro Acaico. De Ignacio Montes de Oca y Obregón. El obispo de San Luis IV. Ignacio Montes de Oca y Obregón participaba en un sínodo en Roma, en el Vaticano. Y uno de los otros cardenales lo vio chiquito, le pareció, y le llamó indio cuando se identificó como mexicano. Y fue Hipandro el que le dijo, ¿de qué quieren que hablemos y en qué idioma? Como por ejemplo. A mí me gustaría que tratáramos el asunto de que está muy en boga después de la visita del nuevo dirigente nacional del PRI, profesor, por cierto, Humberto Moreira. Y de los de antes. Valdés, de los de antes, sí. Muy amigo de la dirigente nacional Moral. Porque él vino a decir que la pobreza es un crimen más atroz que el de la violencia. No, pienso que se dan la mano, porque la violencia ha alcanzado niveles realmente vergonzosos en México, con 35,000 muertos a estas alturas, solo en lo que va del sexenio. Es demasiado. Hace mucho que no había tantos muertos desde la Revolución, para ser precisos. Para ser precisos. Sí. Fue un escándalo, ¿verdad? Es un escándalo. Histórico. Sí, y es una vergüenza para los gobernantes actuales, eso que ni qué. No pueden esgrimir nada en favor suyo, nada. Ni la lucha contra este ni la lucha contra el otro, porque provocar muertos civiles y además muchos inocentes no tiene nombre. Eso es mérito, imperdonable, ¿no? Sí. Pero además vino a decir que la pobreza se ha empeorado, los niveles de pobreza de México se han empeorado. Se registran estadísticamente, el INEGI da a conocer que hay 6 millones más de pobres, producto del gobierno, de los gobiernos panistas, y sobre todo en los últimos 4 años. Están contando nada más a los que siguen viviendo en territorio nacional, no cuentan a los que ya se marcharon, que según las cifras de otros políticos son 4 millones los que se fueron en el sexenio anterior a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones, del trabajo, simplemente de comida, sí, de un modo de subsistencia, y eso sí, no tiene, no pueden defenderlo de ninguna manera. Los panistas salieron ya en defensa del sistema, de su régimen panista, pero no van a poder sostener la defensa porque la realidad los avasalla. La realidad está en contra de sus mentiras y de su defensa, porque somos demasiados los que por falta de trabajo y por falta de oportunidades no tenemos que llevar a la casa, no tenemos sustento para las familias. Y siguen aumentando los precios de la gasolina, la electricidad, el gas, la canasta básica. Automáticamente con subir los primeros que dijiste, sube la canasta básica, porque todo se mueve con gasolina. Así es. En este país. Así es. Es uno de los elementos productores de inflación. Correcto. Y nos quieren decir que la inflación es de menos de 5 puntos. Es imposible. No van al súper, no van al mercado. Así es, ¿no? ¿Sí?
Sí. Porque sí. como tú me lo decías fuera de cámaras, que siempre, señores, es más interesante, Javier, fuera de cámaras. Sí, claro. Me decía Gregorio, pues los señores que dicen que todo está bien o que la inflación está en tantos %, pues es porque ven todo color de rosa. Si ganan 3,000 pesos diarios, pues mira, qué padre. Para Hay días ellos, que no te los ganas. Claro, para ellos definitivamente no hay problema con la situación económica. El conflicto está en todos los millones de mexicanos que efectivamente han encontrado que el cambio que se buscó en el año 2000, hoy concluido el gobierno de Fox y por concluir el gobierno de Calderón, pues no dio una respuesta a las expectativas de cambio muy altas que se ofrecieron, y hoy finalmente pues existe desencanto en base a lo que la realidad le dice a cada ciudadano, a cada familia en el bolsillo de las personas. Y entonces no hay campaña de medios, de spots o discursos que puedan contravenir y demostrar lo contrario a lo que el mexicano, el potosino, está sintiendo en este momento en la mesa todos los días a la hora de la comida. Ante su familia. Vamos a un breve corte, Javier, Gregorio, y regresamos a ver si en eso aparece Pedro Cervantes o Filiberto Juárez, que también están invitados. No se vayan, 814-0505, nuestro teléfono, participen.